Hola, buenos días, bienvenido. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos el final del capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel. Para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La nueva actitud en el pueblo. La nueva actitud en el pueblo. Recuerda que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Leamos primero en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: el 8 de enero, durante el año 12 de nuestra cautividad, un sobreviviente de Jerusalén vino a verme y me dijo: ha caído la ciudad. La noche anterior el Señor había puesto su mano sobre mí y me había devuelto la voz, de modo que pude hablar cuando llegó ese hombre a la mañana siguiente. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor: Hijo de hombre, el remanente de Judá, que vive disperso en las ciudades destruidas, sigue diciendo: Abraham era un solo hombre y sin embargo llegó a poseer toda la tierra. Nosotros somos muchos, sin duda se nos ha entregado la tierra como posesión. Por lo tanto, diles a esas personas: esto dice el Señor soberano. Ustedes comen carne con sangre, rinden culto a los ídolos y asesinan a los inocentes. ¿De veras piensan que la tierra debería ser suya? Asesinos, idólatras, adúlteros, ¿acaso la tierra habría de pertenecerles? Diles: esto dice el Señor soberano. Tan cierto como que yo vivo, los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada, y enviaré animales salvajes para que devoren a los que vivan en campo abierto. Los que se escondan en fuertes y en cuevas morirán de enfermedades. Destruiré la tierra por completo, destrozaré su orgullo. Se acabará su poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas que nadie ni siquiera pasará por ellas. Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron, entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros: vámonos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con su hermosa voz, o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrá que hubo un profeta entre ellos. La misma porción en la Reina Valera 60. Dice la palabra: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no estuve más callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos y a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por lo tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuviste sobre vuestras espadas, hiciste abominación y contaminaste cada cual a la mujer de su prójimo. Y habéis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová,
cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos del pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres como ellos, como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuanto ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. La nueva actitud del pueblo. La primera inquietud del profeta fue observar la actitud de quienes se quedaron en la tierra después de la destrucción de la ciudad. Ellos creían que Dios los había dejado allá para ser más santos que los que fueron llevados cautivos a Babilonia. El remanente depravado se consideraba más santo. Para responder a esa actitud, Ezequiel les recuerda que no eran justos, solo bastaba que observara su propia conducta para darse cuenta de eso. Eran tan rebeldes e idólatras como cualquiera de los que fueron llevados prisioneros. Al fin, Dios lo juzgaría y dejaría su tierra desolada. La gente no haría caso. Dios informa a Ezequiel que esa gente no había cambiado, al igual que antes, y aún después de haberles advertido, no lo escucharían. Les gustaba oír su predicación, pero no le hacían caso. Dios dice a su vocero que proclame el mensaje a pesar de la indiferencia de la gente, aunque no hicieran caso. Cuando viniera el juicio, sabrían que el profeta del Señor les habría hablado. Sabrán que hubo profeta entre ellos. La gente que permaneció atrás después de la caída de Jerusalén fue tan necia y desvergonzada como la que había quedado en Judá después de la primera deportación a Babilonia. Si el Señor dio esta tierra a Abraham, que era un solo individuo, decían con desfachatez, seguramente nos la dará a nosotros, puesto que somos muchos y porque somos los únicos descendientes de Abraham que quedamos en la tierra prometida. La respuesta que Dios le dio a Ezequiel fue: deben arrepentirse. ¿Cómo podría Dios permitir que los impenitentes como estos poseyeran su tierra? Gentes que se negaban a seguir la voluntad del Señor para con ellos. No respetaron las leyes de Dios con respecto a los ídolos, ni las leyes dietéticas con relación a la sangre, ni su ley moral acerca del derramamiento de sangre y del adulterio. Además de eso, pretendían alcanzar sus fines recurriendo a la fuerza. Una de las cosas que nos resulta más fácil de hacer es compartimentar la vida. Un compartimiento de nuestra vida es el religioso. Y estamos tentados a restringirlo a los domingos en la mañana. Con mucha frecuencia parece que la gente piensa que su relación con Dios no tiene la menor influencia sobre el resto de su vida. No podemos mezclar la política y la religión, decimos. No se puede mezclar la religión y la realidad, la vida cotidiana. Parece que decimos, sin embargo, tal como Dios lo ve, las cosas no son así. No podemos reclamar las bendiciones de ser pueblo de Dios mediante la fe en Jesucristo y al mismo tiempo negar con nuestra manera de vivir que somos pueblo. Nuestra relación con Dios es un pacto indivisible e integral. A los desvergonzados habitantes de Jerusalén que se quedaron atrás, el Señor les prometió la total desolación de la tierra. Según Jeremías 52:30, 5 años después de la caída de la ciudad, un pequeño remanente de judíos fue llevado al exilio. La tierra quedó desolada. La predicación de Ezequiel había despertado el interés entre los exiliados. De hecho, parecía que a esas alturas el profeta contaba con una gran audiencia.
Algunos invitaron a los vecinos a que lo oyeran y algunos hasta dijeron que su mensaje provenía del Señor. Sin embargo, subsistía un problema. No ponían en práctica lo que oían y todavía se preocupaban solo por sus ganancias personales. Ezequiel era para ellos simplemente un buen entretenimiento. Después de las presentaciones del profeta, se marchaba a sus casas a seguir su vida sin que ella cambiara. El cumplimiento del mensaje del profeta acerca de la condenación era lo único que podía convencer a esa gente. Entonces se darían cuenta de lo que el profeta les había dicho acerca del Señor. Valía la pena que prestaran atención y la pusieran en práctica en su vida. En el mundo religioso de la actualidad es interesante observar las grandes multitudes de seguidores que los evangelistas y las cruzadas parecen tener donde quiera que se presentan. También Ezequiel atraía a mucha gente. Esas multitudes aman la música y el entusiasmo, y en ese ambiente cargado de emotividad se comprometen con lo religioso. Después de eso viene lo difícil. El cristianismo no es una decisión momentánea, es vivir por fe. El Señor por medio de Ezequiel lo llama a poner en obra lo que hemos oído, reconocer a Cristo como el Salvador de nuestra alma y Señor de nuestra vida. En eso consiste el cristianismo. Pensemos acerca de la promesa de restauración, así como la elección inicial del pueblo. No se basaba en sus propios méritos, Dios lo hizo por amor a ellos y por causa de su prójimo, por causa de su propio nombre, Judá cometió dos errores en cuanto a la promesa de restauración. Muchos no creyeron que Dios los podía restaurar, estaban deprimidos a pesar de la promesa. Otros cerraron sus ojos a su propio pecado y se consideraban superiores a los demás que habían sido castigados. En vez de confesar sus faltas y arrepentirse, empezaron a contar las bendiciones que el Señor supuestamente les iba a mandar por causa de sus buenos méritos. Estos eran los peores, aún comparados con los hechos anteriores. ¿Cómo respondemos a la disciplina divina y la convicción del Espíritu Santo? Dejamos que Satanás use el pecado para deprimirnos sin provecho, sin aprovechar el remedio de confesión y perdón que Dios nos ha dado. O cerramos los ojos para negar la existencia del pecado, considerando que somos mejores que los demás. Dios quiere usar la disciplina y la convicción del pecado para llevarnos a la confesión y purificar nuestra vida. ¿Habrá algún pecado en nuestra vida que no hayamos confesado? Demos los pasos indicados para que Dios nos purifique y restaure la comunión con Él. Esta es la caída de Jerusalén. Después de este largo periodo de estupidez, a Ezequiel finalmente se le devolvió la capacidad de hablar cuando la noticia fue llevada a los exiliados de la caída de Jerusalén. El 12º año, el versículo 21, probablemente debería ser enmendado a 11º, para el cual hay alguna evidencia en manuscritos hebreos antiguos, dando así el evento en los meses de invierno del 587, unos 6 meses después de la caída de Jerusalén. Como Ezequiel había declarado en el momento de la muerte de su esposa, su discurso sería restaurado cuando algún fugitivo trajera noticias de la caída de la ciudad. Es fácil pensar que en un momento de crisis nacional la gente finalmente recuperará el sentido común y comprenderá la realidad de la situación. Pero como indican estas dos partes de la promesa, de la profecía que sigue, tal no es el caso. El profeta, empleando poderosamente su recién restaurada capacidad de hablar, se dirige primero a las personas que aún permanecían en la tierra prometida y luego a aquellos que continuaron siendo sus compañeros en el exilio. Los sobrevivientes en Israel, a pesar del colapso de Jerusalén y la derrota de la nación en la guerra, todavía estaban totalmente ciegos a su perversión de la antigua fe, que nadie había culminado la ruina total
En lugar de intentar restaurar su fe en el arrepentimiento, estaban ocupados en el acaparamiento de tierras. Muchos de los antiguos terratenientes han sido asesinados y otros han sido enviados al exilio. Los ciudadanos restantes, demasiado miserables para ser tomados en serio por los conquistadores, estaban construyendo una fortuna para sí mismos en los tiempos de ruina. Como hemos visto tantas veces en nuestro propio siglo, se pueden obtener enormes beneficios del caos de un periodo de posguerra. Las hienas y los halcones de la raza humana pueden construir una fortuna a partir de los restos de la miseria humana. Pero los sobrevivientes de Israel no solo estaban agarrando la tierra para sí mismos, sino que estaban justificando descarada e hipócritamente sus acciones en el lenguaje de la religión. Si un hombre, Abraham, merecía la tierra, seguramente los sobrevivientes más numerosos de la catástrofe tenían un derecho aún mayor a ella. El profeta declara también la falsedad de la presunción. Abraham era justo, pero los sobrevivientes aferrados a la catástrofe eran la encarnación de la injusticia, hombres violentos y sedientos de sangre, desprovistos de moralidad y fe. Y así se nos presenta la extraordinaria imagen del profeta que todavía declara juicio sobre los habitantes de la tierra prometida. Habían fallado totalmente en aprender las lecciones de los eventos que tenían lugar en su alrededor, por lo que aún más juicio divino sucedería para el pequeño remanente que quedaba vivo. La segunda parte del discurso del profeta está dirigida a aquellos que todavía están en el exilio con él. En la superficie, la situación es positiva. El profeta ha ganado cierto prestigio porque sus predicaciones se han cumplido con horrible precisión, por lo que se hizo popular escuchar sus palabras. Pero mientras que un profeta puede odiar, ser ignorado perpetuamente, debe tener mucho cuidado si se convierte en una figura popular. La gente acude en masa para escuchar los sermones de Ezequiel, pero las multitudes podrían reunirse para escuchar al popular cantante de canciones de amor. Pero así como aquellos que escuchaban canciones de amor no practican el amor, así aquellos que escucharon al profeta no actuaron de acuerdo con sus palabras. El impopular profeta se había vuelto popular, pero sus palabras ya no penetraban en los oídos aburridos de su pueblo en una popularidad de la que lo había hecho en impopularidad. La imagen pintada por las palabras del profeta en este punto de crisis en la historia de la raza humana es realmente sombría. La ciudad de Jerusalén y su templo estaban en ruinas. Había pocas esperanzas de que la fe de los hebreos pudiera sobrevivir. Ninguna de las calamidades de la historia había sido entendida como juicio divino a pesar de la predicación del profeta. Los sobrevivientes de la tierra continuaron como si nada hubiera pasado, levantando la vieja fe para justificar sus nuevas circunstancias. Los que estaban en el exilio tomaron un nuevo interés en la predicación del profeta, pero sus palabras fueron como entretenimiento, no como estímulos para la acción. Con la sabiduría de la retrospectiva, podemos sorprendernos de la continua torpeza y ceguera de la gente, pero nuestra visión se ve empañada por nuestra incapacidad para percibir nuestra propia ceguera en una crisis similar y contemporánea. Así vemos la restauración de la tierra prometida. El concepto de la tierra es particularmente significativo para varios mensajes entregados en la noche antes de que la noticia de la caída de Jerusalén llegara a los exiliados en Babilonia. Y ya que Jerusalén había caído, se perdería la tierra para Israel. Fueron falsos pastores de Israel los que habían perdido la tierra para Israel al desviar el
al pueblo de la verdad. Pero el verdadero pastor, el Mesías, finalmente restauraría la tierra a Israel. Capítulo 34. Aquellos extranjeros que habían poseído la tierra de Israel y habían oprimido a su pueblo serían juzgados y removidos para que Israel pudiera poseer nuevamente su propia tierra. Entonces Dios restauraría a Israel para que pudiera poseer nuevamente su tierra. Entonces Dios restauraría a Israel a su tierra prometida y reuniría a la nación en cumplimiento de los pactos de Dios con ella. Nunca más una potencia extranjera tendría dominio sobre Israel en su tierra. Y para concluir, tenemos la fecha y el establecimiento de los mensajes acerca de la restauración de Israel a la tierra prometida. Es esta la última profecía de Ezequiel sobre el juicio que vendría sobre Judá, y Jerusalén terminó con un anuncio de exiliados. Con un anuncio de que un fugitivo escaparía de la destrucción de Jerusalén y vendría y reportaría la caída de la ciudad a los exiliados. En ese momento Dios abriría la boca de Ezequiel y ya no sería mudo. Ahora llegó el mensajero de Dios y abrió la boca del profeta. Es el quinto día del 10º mes del 12º año del exilio de los judíos en el año 585 a.C. La noticia llegó a los exiliados de los refugios que habían venido de Jerusalén. Anunciaron que Jerusalén había caído en manos de Nabucodonosor. Esta noticia les llegó varios meses después de la caída de la ciudad en el 586. El Señor había hablado a Ezequiel la noche antes de que fueran los refugiados y dio permiso para hablar al pueblo cuando escucharon el anuncio de la caída de Jerusalén. Esto rompió el silencio que Dios le había impuesto. Así que hay un mensaje de esperanza. El primer mensaje trataba de un grave afecto a los israelitas. Los judíos que aún estaban en Judea no estaban escuchando todo el consejo de Dios, sino que estaban escogiendo y eligiendo lo que obedecieran. Los judíos en el exilio estaban escuchando a Ezequiel, pero no respondían. Si iban a beneficiarse de los mensajes de esperanza que Ezequiel procedió a darles, todos los judíos necesitaban responder a los que ya habían entregado, arrepintiéndose. Así es, el primer mensaje de esta serie los preparó para que siguieran. El primer paso en el camino hacia la esperanza fue un cambio de actitud hacia la palabra de Dios. Por eso decimos, la nueva actitud del pueblo. El Señor informó al profeta acerca de la actitud de los judíos que aún estaban en la tierra, los pocos judíos que aún vivían en lugares baldíos de la tierra prometida, afirmaban que puesto Dios les había prometido esa tierra a Abraham, tenían razón de permanecer en ella. Pero Jeremías les había dicho a los judíos en la tierra que se sometieran a los babilonios. Ezequiel debería dirigirse a los refugiados que habían traído el mensaje de la caída de Jerusalén y a los otros israelitas en el nombre de su Señor soberano. Dado que los judíos no guardaron la ley mosaica, tenían derecho a poseer la tierra. Dios había prometido la tierra a los descendientes de Abraham, pero como también les había dicho que solo podían ocupar su tierra en obediencia de la ley que Dios nos había dado. El Señor aseguró al pueblo que los judíos que permanecieran en la tierra morirán ahí por diversos medios, entre ellos la espada, las bestias o la enfermedad. Dios prometió desolar completamente la tierra y humillar el orgullo de su pueblo. Incluso las montañas estarían desoladas y los viajeros ni siquiera pasarían por la tierra. Entonces sabrían que Él es Dios y cuando Él desoló su tierra.
Vemos la última parte, la actitud de los judíos en Babilonia. Dios también le dijo a Ezequiel que los exiliados se hablaban unos a otros acerca de él en privado y en público. Ellos decían, vamos a escuchar lo que Jehová tiene que decirnos a través de Ezequiel. Así que vinieron y se sentaron ante el profeta y escucharon lo que dijo, pero su corazón permaneció empeñado en perseguir sus deseos lujuriosos y su ganancia personal. Dice que escucharon a Ezequiel como escucharon a artistas, cantantes o instrumentistas. Los artistas no esperan ninguna respuesta de sus actuaciones más allá de los aplausos, pero los predicadores esperan que la gente cambie. Los exiliados admiraban a Ezequiel por su contenido y entrega, pero no pusieron en práctica lo que dijo que hicieran. No la aplicación a sus propias vidas y cambios. En consecuencia, cuando llegara lo que Ezequiel prometió, es decir, juicio por responsabilidad personal, sabrían que un profeta, un portavoz de Dios, había estado en medio de ellos, no solo un artista. Esta es una de las acusaciones más agudas del pueblo de Dios en la Biblia. Cuando estamos bastante cómodos, es fácil escuchar la predicación y criticar al predicador, pero no debe hacer nada sobre lo que ha dicho. Es esencial que nos preguntemos qué quiere Dios que hagan en vista de todo lo que acaban de recibir y luego hazlo. La ciudad había sido conquistada. Jerusalén había caído. Ezequiel está con esta noticia el 8 de enero del 585, casi 6 meses después de la caída en julio 18 del 586. Ezequiel muestra un lapso de 36 meses desde el comienzo del asedio en enero en el 588, enero 15, hasta el informe en capítulo 33, versículo 21. Su padre había tenido una condición y así también él vería lo que sucedería con esta nación. No hay fecha asociada con las profecías que se presentan entre el capítulo 33, versículo 23 y 29, pero el primer mensaje después de la caída de Jerusalén fue una reprensión de la confianza de Israel en la carne. Esta profecía va dirigida en contra del remanente de Judá que permaneció en la tierra prometida tras la caída de Jerusalén. Ezequiel advierte a los sobrevivientes que vendrá más juicio sobre ellos. Si no obedecen a Dios. Por alguna razón extraña, ellos creían que si Dios había dado la tierra a Abraham como un solo individuo, con mayor seguridad sería poseída por ellos, ya que eran más numerosos. En otras palabras, creyeron que la cantidad es más importante que la calidad. Pero el juicio vendrá si se apuntan y rechazan de nuevo a Dios. Este mensaje a los exiliados, que no tenía intención de obedecer los mensajes del profeta, les gustaba oír pero no aplicar las palabras del profeta. Por fin aprendieron con la experiencia amarga que él les había hablado la verdad de Dios. El pueblo apreciaba la elocuencia de Ezequiel, pero no la realidad de su mensaje. Esta fue también la desgracia en la cual se sentó esta calamidad sobre Israel. Es lo que había sucedido, es lo que estaba sucediendo. El remanente estaba fallando, se estaba llenando de orgullo. Cuidemos que nosotros no nos llenemos de orgullo, no nos llenemos de vanagloria, no nos
llenemos de ninguna otra actitud que no sea gratitud a nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tus bendiciones, Señor, y gracias te damos por tu amor. Dejamos en tus manos nuestras actividades, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, lo que quieras tú, Señor, que nosotros aprendamos. Gracias, Padre, porque lo podemos hacer en este tiempo. Perdona, Señor, aquellos que no han podido hacerlo, Señor, que tienen actividades, pero sé con ellos en donde quiera que se encuentren. Así nosotros también rogamos y clamamos todo ello en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.